Hay que hacer hasta fila para tirarse fotos. ¿No? Qué belleza de yates. ¿Hasta dónde llega la música cubana? No, está bello. Recuerden que la vida es bella con una paleta panameña. Y hay baño ahí. Que sopa dosers, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos una escapadita aquí en la ciudad de Panamá y es que vamos a estar visitando varios lugares, entre ellos un biomuseo en el Causeway Amador. También queremos ir a una isla. Estamos súper emocionados a pesar de que, como pueden ver, hoy el clima no nos favorece mucho para hacer tiempo de playa, pero bueno, ustedes saben que eso a nosotros no nos importa mucho, así que vamos en camino para allá y los saludo desde aquí, desde la barriada de Caledonia. Estamos aquí en una esquinita esperando nuestro Uber para movernos para allá. ¿Sabes si con este tiempo el ferry para la isla Taboga saldrá? Ya esta hora no. Para su seguridad, por Ya esta hora favor, no. use su ¿Hasta cinturón. qué hora sería? Mira, ahí hay dos salidas. Sí, De todos modos pueden averiguar. Sale creo que uno a las 8 de la mañana y regresa a las 4. sí. Y el otro creo que sale a las 9 o 10 de la mañana y regresa a las 5 y media, 6. No, Bien. Pero ya a esta hora... no, porque yo tenía anotado aquí que salía uno a las 1:30. Para Taboga. Sí. Pirata. Sí, ese también hace recorrido por ahí, pero no sé qué hora. A la bahía. Aquí, y le da un recorrido todo. Hay una parada de bus. Sí. La vida es bella. Los actualizo. Estamos ahora mismo en Isla Flamenco, que es precisamente en esta isla donde está el famoso cartel gigantesco de Panamá, donde muchas personas vienen a hacerse fotos. Incluso miren la fila que hay para la fotografía. Dejamos atrás la isla Perico, pero la isla que queríamos visitar como tal, había que coger un ferry, que es la isla Taboga, ¿saben? Es como 1 hora y media de viaje, pero creo que ya los horarios de ir a esa isla, de la salida del ferry, como que se nos pasaron. Entonces lo que vamos a hacer es una exploración por estas islas también súper turísticas, súper conocidas por el extranjero. Y verdaderamente yo tengo una cantidad de cosas anotadas de lugares que quería visitar. No me acordé o se me pasó que en esta isla Flamenco era donde estaba este cartel. Así que vamos a hacernos nuestras respectivas fotos y a explorar un poco de esta isla Flamenco. Miren de entrada. De entrada miren todos estos barcos, cruceros, yates. Wow, esto sí es una marina. ¿Cuál fue el detalle? Acuérdate que con Gabriel, no sabíamos. Nos hicimos más o menos unas fotos ahí porque ya se pudieron dar cuenta que hay que hacer hasta fila para tirarse fotos. Nos las hicimos así de lejos y ya, sin perder tiempo. Entonces vamos a explorar a ver qué hay por aquí. Todo desechable. Sí. Sweet Day, paletería. Aquí todo está tan bonito. Esas paletas. ¿Quieren una? Ahí en... Sí. Es machetazo, sí. Y no cuesta eso. ¿Aquí cuánto cuesta? 10 pesos. ¿Y allá cuánto cuesta? Como 6 pesos, algo así. Porque nosotros en la parte turística siempre tú vas a ver cómo está la tienda. Qué cantidad de souvenirs. Lo que sí le puedo tirar fotos para que vean. El jengibre.
¿El qué? El picante, sí. Lo que Parece sí que le lo puede hacen tirar, aquí. le puede tirar foto para saber Los los chocolates, los chocolateros. ¿Oíste? Lo que sí se le puede tirar foto para saber las marcas. Ah, esto es, qué bonito. Y de silicona. Pues mira esto, man. 5 por 16. Las pegatinas para los fríos. Sí. Esta qué bonita. Para pegar. Qué cantidad de souvenirs, la verdad. Mira, Para pasaporte como bonito. El que hablo más bonito. Esa cosa que Y su enfermedad. enfermedad. Y como hay. Mira, Toast, Guess, 98. 98 cañas. Esta aquí me va a poner un lugar que para el pasaporte y las cosas. No sé. Las maletas, la bocina. Cuéntame. Mira, ¿Son sí. todos? ¿Son dos? Yo creo que sí. No sé. Costarán las dos. Mira esto para rizar. No, Pero el vicio mío. Nintendo Switch Lite, el 1, los mandos de Sony. ¿Qué caros son los juegos de Switch? $46. Mira lo que hay aquí, Pipo. El 17. Sí, sí, la JBL es muy buena. Aparte de los cosméticos. Victoria's Secret. qué rico, esos son los originales. Coco, no. Todo esto de Victoria's Secret. Echar todos esos productos. Es serio, no, pero yo hablo no de ella, yo hablo de Cristian. Lee aquí, mira. El L'Oreal tiene cosas buenas para comer. La marca L'Oreal, lo que no. No, aquí están las grandes ligas de la perfumería. ¿Quién está ahí? Mira, con mi Valentino, Braga, También, sí. Pero no le gusta para Paco Rabanne, Carolina Herrera, y Gianmani. Cosa más rica. Pero había un perfume cubano que olía así. Chanel. La Chanel lo que tiene está rico. No, ponte a ver los precios de las Chanel para que tú veas. Mira lo de las pestañas. El cosmético. Esa es Olivia. Oiga, lo olía. Sí. No, verdaderamente, miren, todo esto es de las mejores marcas y líneas de cosméticos, de aseo, de lencería, de tecnología, de todo. Qué lindo. Aquí la caballota. Ay, sí, esa es la Fea, Ah, como le gusta. Están todos los perfumes. Mira para allá. No, está cerrado. Esos yates. Dale. Miren qué belleza de yates. Por Dios, no me canso de mirarlo. Y seguro uno de esos, bueno, era un ferry, nos llevaba a la isla que queríamos visitar, pero bueno, no pasa nada. Miren, hasta dónde llega la música cubana. Ay, yo morí. Con la ópera más famosa de Cuba. Hicimos un recorrido de atrás hacia adelante, así que ahora vamos a recorrer un poco la isla Perico. Mientras nos vamos desplazando hasta la isla Perico, aquí les van algunos datos curiosos sobre el Causeway de Amador aquí en Panamá, también conocido como la Calzada de Amador. Es uno de los lugares más icónicos de esta ciudad, lo que hoy es un moderno paseo turístico con restaurantes, marinas y vistas espectaculares. Hace más de un siglo fue una importante obra de ingeniería ligada a la construcción del Canal de Panamá.
Su historia comenzó entre 1904 y 1914, durante la construcción del canal. Mientras los estadounidenses excavaban el Corte Culebra, millones de toneladas de roca fueron extraídas de las montañas. En lugar de desechar ese material, decidieron utilizarlo para construir una calzada de aproximadamente 6 kilómetros, que uniera la ciudad con 4 pequeñas islas del Océano Pacífico: Naos, Perico, Culebra y Flamenco. El objetivo principal de la obra no era el turismo. La calzada fue creada como una barrera para proteger la entrada pacífica del canal de Panamá del fuerte oleaje y, al mismo tiempo, facilitar el acceso militar y logístico a las islas, donde Estados Unidos instaló bases para defender la vía interoceánica. Durante gran parte del siglo XX, estas islas permanecieron bajo control estadounidense como parte de la antigua zona del canal. Allí se construyeron fortificaciones, baterías costeras y estaciones militares que desempeñaron un papel estratégico durante las 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. Todo cambió con la firma de los tratados Torrijos-Carter en el año 1977. Uno de sus mayores atractivos es la vista panorámica que ofrece, ya que desde aquí se puede contemplar el impresionante perfil de los rascacielos de la ciudad de Panamá, el Puente de las Américas, la entrada del canal y el constante paso de barcos que llega desde todas partes del mundo. En la calzada también se encuentra el Biomuseo, diseñado por el reconocido arquitecto Frank Gehry. Es la única obra del famoso arquitecto en América Latina y explica cómo el surgimiento del Istmo de Panamá cambió para siempre la biodiversidad del planeta al unir América del Norte y América del Sur. Hoy, recorrer el Causeway de Amador es mucho más que disfrutar de un hermoso paseo junto al mar. Es caminar sobre millones de toneladas de roca extraídas durante la construcción de una de las obras de la ingeniería más importantes de la historia y descubrir un lugar que pasó de ser una instalación militar estratégica a convertirse en uno de los símbolos del Panamá moderno. Un mini super. Pero aquí al ser turismo, todo debe estar más caro. Sí, los costos están elevados. Ya contando con la experiencia de la ciudad, ¿viste? Ese mismo café estaba excedido. Hay más restaurantes. Mira, esos helados. Que son frappé. 7 pesos. Se ve todo exquisito. Sí quiero uno. No, está bello. Un cheesecake. No. Dios mío. Puro piel de la figura aquí. Guanábana, sandí, coco, kiwi. Yo quiero mixto. Esa kiwi y A ver, abro ahí. Que lo abro ahí. Está pegado. Dulce de leche con chocolate. Y nosotros nos fuimos por estas paletas de kiwi, maracuyá y fresa, ¿no? Hay que probar la experiencia, pues por lo menos el kiwi yo nunca lo he probado. Y miren, aquí están los precios de todo. Las paletas $3.50, el frappé 7, los donuts rellenos 5. Miren cómo vienen como envases y todo para las paleticas. Ay, Dios mío. Es como tipo un duro frío, ¿eh? Esto es como tipo un duro frío. Pero es un duro frío consistente que sabe a la fruta.
El dulce está rico. ¿Qué pasa? Y cogí esto. Vamos a ir de aquí. Todo está exquisito en Panamá. Recuerden que la vida es bella con una paleta panameña y que los sueños se cumplen. Miren, miren, bueno, se rían más, déjenme concentrarme en hacer el video. Miren aquí las atracciones, los parques de diversiones. Miren los típicos carritos de los raspados panameños. Bueno, mi primera vez probando el sabor kiwi, al menos aquí en paleta, me encantó. Es una onda, vaya, lo que percibo yo, es algo ácido. Es como una onda, una mezcla entre limón y mango fuera de temporada. Y a mí todo lo ácido me encanta, así que aprobado. Momento para hablar un poco de la gran limpieza que hay en un país tan desarrollado como lo es Panamá. Vaya, que no te dan ganas, que no es el caso de nosotros, de tirar la basura en el piso ni nada de eso. Conciencia ecológica. Ahora mismo hicimos esa parada con esa merienda y echamos todos los desechos ahí. Ah, mira, ¿viste? Y hay baño ahí. Hay baño. Próxima parada en este video, hacer la visita del Centro Natural Punta Culebra. Restaurante del 93. Sí. Hay una playita ahí. Sí, y vamos bañando. ¿En serio? Ya aprovechar, ¿verdad? Mira la arena esa, niña. Súper diferente a la de Cuba, sí. Con la de Cuba. Es como una arena así más oscura. Punto la Culebra. Punta Culebra. Ese barco a lo lejos. Reinita Manglera, Batará, Barrateado. Son los nombres de los pájaros. Esmeralda jardinera. Este es un zoom de toda la vida. Lo dice Esmeralda jardinera. Hola, buenos días, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, verde. Míralas ahí. Está debajo de los motivos de Sí. Ajá, ese es dando azul. Ajá.
Esos son los que salen en las películas, esos son venenosos. Ahí como se para. Sí. Mira otro por allá, mira esa que está pegada. ¿Qué hay aquí? ¿Tiburones? No, espérate, esto no es un pescado. Tiburón nodriza. Oye, pero parece pescado. Miren qué belleza. Smithsonian Tropical. Buenas tardes. ¡Mira ese pez! ¿Viste mi muñeca? ¿Cuál pez es ese? ¿Cómo te llamas? Vamos a entrar al acuario. ¡Wow! Mira esto, qué lindo. La morena. Impactado. Esto es todo ¿cómo es? La fauna marina de Panamá. Del Atlántico, del Pacífico. Se llama pez viejita cabeza azul. No. La morena del Caribe. ¿De dónde? ¿Por qué no acaba ahí? Mira la cara, qué miedo. Esto parece que es. Coño, Esto viene como un aumento, ¿eh? seguro. Ellos no deberían estar sin Panamá, se trajeron en los 90 y entonces no tienen depredadores aquí y además comen lo que encuentran. La anémona. Como se mueven. Y se ha ido controlando. Miren esta aquí. Todavía quedan los peces de oro, entonces hay un trabajo allá en la zona de Limón. Encontramos a Dory. Sí. Dory. Sí. Y mira también esto de Nemo. Mira Nemo de atrás. Ay, la infancia. Ha sido un problema aquí en Panamá, en Costa Rica, en toda esta parte del Caribe. Lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí en Panamá es dar incentivos económicos a los pescadores para que cacen específicamente al pez de oro. Y bueno, y actualmente ya he escuchado que hay respeto del pez león aquí en Panamá. Antes en Cuba había cantidad. Sobre todo en Bocas del Toro, me han dicho, que entre más cerca de Costa Rica que de aquí. Ah, sí. Se están arrascando, tienen suerte, se la han pasado dormidos. Sí. Se llegaron Llegaron porque nos vieron a nosotros. y que la bolsa que llevas. Ah, por la bolsa que llevo. Claro, porque piensan que los voy a alimentar, pero no lo. Déjame ver si los puedo enfocar aquí. No te rasca la cara. No los logro enfocar. Entonces ellas también ayudan al medio ambiente porque cuando están en los ríos y lagos, parte de su alimentación son las larvas de los mosquitos. Entonces ayudan a mantener controladas las poblaciones de los mosquitos. Entonces ellas pueden ser tanto rosadas como negras o una combinación de las dos. Son tilapia, ¿no? Sí, tilapias. Pero en los ríos y lagos
lagos de Panamá también encontramos las tortugas. Ay, sí. Estas son las tortugas de agua dulce. Qué bonito. Las que solo tienen líneas amarillas se conoce como tortugas de oreja amarilla. Y las que tienen una línea roja se conoce como tortugas de oreja roja. Mira el caballo. Hay dos. Vamos, exploremos. Mira, estas pueden tener menos de 10 años. Papá, ven. Entre más Mira. se ponen más grandes se vuelven. Mira. Entonces todas estas son de oreja amarilla. Esta es la más grande que tenemos. O sea que es la más vieja. Lo verde es Interesante. limo, lo que tiene. Sí, es limo, exacto. Entonces todos estos animales llegaron con la construcción del canal. Pero no solo fueron estos, también tenemos acá una figurina que nos habla de otros animales como son el manatí, los cangrejos y algunos otros peces que llegaron con la construcción del canal, ya sea porque los trajeron o por haber conectado el océano Pacífico con el Atlántico. Se mudaron. Nosotros somos los de la ciudad, somos